Hola, soy Germán Parisi y en esta oportunidad les traigo una charla sobre una nueva herramienta que hemos desarrollado en la UTN Facultad Regional Córdoba, particularmente en el LAPSIS, que es un laboratorio de sistema especializado en ciberseguridad. Esta herramienta nos va a permitir analizar las llamadas al sistema, al kernel, particularmente en Linux. Un poco les voy a comentar quién soy. Soy ingeniero en sistemas de esa misma facultad, recibido en esa misma facultad. Además, soy docente en sistemas operativos, pentester e investigador en seguridad informática. Eh, Además, soy cofundador de una empresa llamada Pavex, que en la misma hacemos desarrollo de software seguro. Vale la pena comentarles y presentarles el Lapsis. El Lapsis es un laboratorio que tiene el objetivo de investigar, entre varios objetivos, el principal es investigar ciberseguridad y somos un grupo de analistas e investigadores y también ingenieros y estudiantes. Realmente la comunidad que se armó ahí en el laboratorio está bastante interesante. Si tenés alguna pregunta luego de esta charla, me la puedes hacer por Twitter a mi Twitter o bien al Twitter del laboratorio. Cualquiera de los dos te vamos a poder responder. Espero que esta charla les sea de utilidad. A nosotros por lo menos nos interesó mucho compartirla y disfrutamos del proceso de desarrollo. En la agenda, bueno, les presento la agenda. Vamos a hablar sobre qué es una syscall. Vamos a analizar por qué eh, analizamos, valga la redundancia, la syscall en tiempo real. Vamos a intentar hablar sobre casos de aplicación, o sea, para qué nos va a servir esta herramienta, por qué se nos ocurre crear una nueva herramienta que analice la syscall. Vamos a hacer una demo. En la demo vamos también a mostrarles cómo podemos detectar con esta herramienta malwares o cómo podríamos detectar malwares y vamos a ver un ejemplo en particular. En el punto número 6 vamos a hacer una estrategia, le vamos a mostrar las estrategias de desarrollo. En el 7, en el 8 es ya bastante técnico, le vamos a mostrar lo que es la arquitectura del programa que se llama Syscall Top. Y por último, instalación y conclusiones. Bueno, ¿qué es una syscall? Una syscall son, como les había dicho, llamadas al sistema operativo, al kernel, mejor dicho. Como muchos de ustedes sabrán, el kernel tiene una API, acá la ven, API de acceso a funciones del kernel, que le brinda a todos los procesos. Entonces, fíjense acá, cada uno de estos rectángulos verdes son procesos que van a llamar al kernel de acuerdo a la funcionalidad que tengan que hacer. Entonces tenemos la syscall, por ejemplo, read, write, close, open y así. Hay más de 300 syscall en el kernel actual. Básicamente estas syscall permiten entonces acceder a funciones que brinda el kernel. Es como que el kernel nos da una API para que los procesos accedan a esas funciones. Entonces, lo interesante de esta herramienta es que uno puede ver cuántas syscall ejecutó de cada una todos los procesos que tenemos. Y entonces, ¿qué nos permite? Nos va a permitir que si algún proceso está haciendo llamadas al sistema, tal vez un poco dudosas, podamos presumir de que ese proceso sea un proceso malicioso, por ejemplo. Entonces, volviendo un poco al objetivo de esta herramienta, ¿para qué quisiéramos hacer este análisis? Justamente para lo que le contaba antes, podemos detectar patrones, o sea, podemos también generar reglas y de acuerdo a, por ejemplo, si se ejecutó muchas veces el read y muchas veces el write, poder presumir de que se trata de tal vez un malware que está intentando cifrar la información que tenemos. Como ustedes conocen, el malware ransomware lo que hace es, por ejemplo, cifra la información de tu sistema operativo. Entonces, para hacer eso, ¿qué hace? Lee del disco y escribe en el disco, o sea, lee archivos y escribe archivos. Esa lectura-escritura
evidentemente va a generar un montón de read y write, un montón de syscall de read y write. Entonces, nosotros a partir de eso ya podríamos saber de que ese proceso es un ransomware y por lo tanto podemos agregar una regla de detención o una regla de matarlo a ese proceso. Casos de aplicación, no tan solo podemos detectar ransomware, sino también podríamos detectar fuga de información y tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver que en determinados casos sí se puede. De última, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Detección de comportamientos inesperados. Supónganse que ustedes tienen un sistema operativo y de repente se clava. Ustedes imagínense que tengan un WordPress funcionando en la web y de repente ese WordPress deja de funcionar. Entonces, esta es una nueva herramienta que también nos permite monitorear lo que está pasando en mi sistema operativo. Existen ya herramientas que nos permiten monitorear el sistema operativo, como es la tan conocida herramienta TOP. Acá pueden ver una captura de pantalla en donde se puede analizar la cantidad de memoria ocupada, la cantidad de memoria libre, el uso de CPU, las prioridades de cada proceso, etc. Esta herramienta, la herramienta syscall top, así le hemos llamado, nos va a permitir ver las syscalls de cada uno de los procesos. Y no tan solo verlo, sino también actuar en consecuencia. Es decir, si pasa tal umbral de tal syscall, poder enviarle una señal a ese proceso. O sea que no tan solo es monitorear, sino también es actuar ante determinados eventos. ¿Ok? Y también nos permitiría, por ejemplo, detectar patrones, ¿no? Patrones de ataques. Entonces, lo quiero ya. O sea, si uno se pone a pensar y uno es sysadmin, obviamente esta herramienta es muy probable que te interese. Vamos a ver una demo ahora. Bueno, acá vamos a continuar con la demo. Fíjense que tengo dos terminales abiertas. En la de la izquierda, tanto en la izquierda como en la derecha, tenemos acceso al mismo servidor. Y justamente es porque vamos a intentar hacer una demo más completa. Bueno, este programa Syscall Top está compuesto por un frontend, que es una aplicación en Python, una aplicación de consola nomás, ¿no? Y el backend de la aplicación está compuesta por un módulo de kernel. Entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo del kernel, básicamente que es como un driver, imagínenselo como algo así. Vamos a instalarlo con sudo insmod syscall.ko. Esto ya está, obviamente está compilado. eh, todos estos pasos van a estar definidos en el README del proyecto, ya están definidos en el README del proyecto, así que cualquier interesado puede ir ahí y hacerlo. Entonces instalamos el módulo del kernel. ¿Cómo lo compruebo? Con lsmod grep syscall top, y ahí vean que ya está activo. Vamos a ir al frontend. El frontend es un Python. Fíjense, un Python, y también tenemos un archivo ini donde tenemos establecidas las reglas que nos van a definir qué hacer ante ante determinado umbral. Por ejemplo, si supera la cantidad de read y write, mata ese proceso, detenerlo ese proceso, lo que sea. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutarlo con syscall top. Fíjense que lo ejecutamos. Perdón, antes yo tengo que haber creado el device driver, que lo vamos a crear ahora. Vamos a mknode. El device driver es justamente el intermediario entre lo que es la aplicación y mi módulo kernel, ¿no? Entonces ahí lo creo, y también lo que vamos a hacer es darle permisos a este device driver, permisos le voy a cambiar el propietario, mejor dicho, me lo voy a cambiar a mí, porque yo me tengo que no tan solo leer, sino también tengo que escribirlo. Entonces le vamos a poner así, porque fíjense que los permisos por default que me pone son los siguientes. Entonces tenemos lectura, escritura para mi usuario Gochi. Entonces yo necesito escribirlo, por lo tanto le cambié el propietario, porque por default es root, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tengo, ¿qué hice? Instalé mi módulo kernel, mejor dicho, creé el archivo de carácter,
le cambié el propietario para hacer yo mismo, de tal forma que me pueda comunicar con ese dispositivo. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar mi aplicación Python. Mi aplicación Python está acá, syscall.stop.py, y ahí fíjense, ahí veo todos los procesos, eh, las syscall que están ejecutando los procesos. Mejor dicho, la cantidad de syscall de cada una de las syscall. Fíjense que acá tenemos el PID de cada proceso en la primera columna, después tenemos read, write, open, close, las otras y total. Acá vemos que, por ejemplo, tenemos el proceso pickup, bueno, lo que sea, o sea, cualquier proceso uno puede ir viendo cuánto de cada una de las syscall ha ejecutado. Entonces, también tenemos una funcionalidad extra que uno puede poner, por ejemplo, una palabra y lo que hace es filtrar los procesos que tengan esa palabra. Bueno, yo quiero buscar o monitorear los que tienen los procesos que se llaman ping, le doy enter, y obviamente no tengo ninguno. Pero si yo vengo a la otra terminal y puedo ejecutar acá un ping www.google.com, vuelvo a la primera y ahí ya me aparece el comando ping. Vean de que va aumentando la cantidad de write que va haciendo el programa ping, porque el programa ping justamente lo que hace es escribir en la red. Bueno, ahí está, vamos a cortar acá el programa ping, volvemos acá y obviamente ya desapareció. Salimos de nuestro syscall top. Ahora lo que vamos a hacer, ya vimos un ejemplito básico de usando ping, vamos a ver lo mismo pero usando un ransomware. Entonces, vamos a hacer syscall top Python. ¿Por qué Python? Porque nuestro ransomware está escrito en Python. Entonces, vamos a monitorear los de Python, obviamente no tenemos nada. Vamos a ir a nuestro repositorio de ransomware que está acá en ransomwares. Tenemos uno que se llama Hamsomware y un directorio que tiene archivos e imágenes para que vaya cifrando. No importa, en realidad no importa qué archivo tiene. Entonces ejecutamos Python 3 hamsomware -dir y le pongo el directorio que yo quiero cifrar, que en este caso es directorio víctima backup, se llama. Y bueno, le doy enter y van a ver que este directorio este ransomware empieza a cifrar y acá vemos cómo aumentó el ransomware, la cantidad de read. Y se queda bloqueado ahí en 12.954 y acá ¿qué pasó? Se detuvo el ransomware. Pero no es que se detuvo porque sí, sino que se detuvo porque nuestro Syscall-top detectó que superó el umbral. ¿Qué umbral? El umbral de los 10.000, tanto de read como de write. Entonces fíjense que hizo mucho read y write y nuestro Syscall que está configurado con una regla de que si supera los 10.000 lo detiene. Fíjense que si yo veo los jobs que tengo, está detenido y si lo hago foreground, lo ejecuto, va a cifrar un poquito más y de vuelta me lo va a detener. Y acá vean que me aumentó una cantidad de read y write, unos 4.000 más o menos, pero de vuelta lo detuvo. Porque tiene una tasa de refresco en nuestro Syscall top. ¿Dónde está esa regla? Las reglas están en el archivito rules que vemos acá. Yo lo voy a abrir ahora, rules.ini, y acá vean justamente las reglas. Yo puedo decirle sigue stop, básicamente envía la señal sigue stop, o sea, señal de detención cuando superes los 10.000 de write y los 10.000 de read. Acá yo podría haber cambiado a sig kill, si quisiera. ¿Dónde está eso? Está hecho en kill-l. Ahí podemos ver todas las señales que tenemos a disposición, ¿no? Sigue stop, todas las que queramos usar acá. Entonces, bueno, ahí hemos podido visualizar para qué sirve la herramienta. Podemos visualizar en tiempo real los syscall ejecutados de cada uno de los procesos, como así también de un proceso en particular, definir reglas que nos permitan detener, matar una señal al proceso ese. Por supuesto, podríamos diseñar nuevas reglas, como por ejemplo envío de email, como por ejemplo generar alguna alerta, escribir en algún archivo, supongamos. Bueno, eso sería cuestión de desarrollo. Bueno,
continuemos con la presentación, ¿no? Volvemos a la presentación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las estrategias de desarrollo. Básicamente nos referimos a cómo lo hemos desarrollado a esta herramienta. Como les había dicho, la herramienta está compuesta por dos partes. La parte front-end, que es la aplicación Python, que es una interfaz en consola, y la parte back-end, que es el módulo kernel. La front-end no hay tanto misterio, o sea, la podremos haber hecho en cualquier lenguaje de programación, hasta incluso una página web, o hasta incluso, bueno, lo que sea, hasta una aplicación móvil, ¿no? Pero lo que es la backend, la parte de backend que tenemos ahí, básicamente cómo hacemos la lógica, cómo capturamos o hookeamos o cómo interceptamos la syscall para ir contando. Uno podría utilizar lo que es ptrace. Básicamente ptrace es un framework que utiliza ese trace, que es un comando en Linux bastante conocido, en la cual nosotros podemos de alguna forma saber la syscall que ejecuta cada uno, que ejecuta un proceso. O sea, si yo digo, por ejemplo, ls y el comando ls, y si le antepongo strace, la palabra strace, voy a saber qué syscall ejecutó ls. Entonces uno podría usar ptrace para ver todas las syscall de todos los procesos. Esa fue eh, la primera metodología que utilizamos, la primera estrategia de desarrollo, pero lamentablemente era muy lenta, extremadamente lenta, porque ptrace también tiene otros objetivos además de hookear. Y realmente cuando lo poníamos a que es como que cuando poníamos que tracee cada uno de los procesos, nuestro CPU estaba siempre al 100%. Incluso en servidores que no se hacían nada, que no hacían nada, estaba también al 100%. Entonces, después apareció otra alternativa, que es usar el SE Linux, es el módulo mejorado de seguridad de Linux, que probablemente sea una muy buena opción. Hemos tenido problemas técnicos para implementarlo, pero al final nos terminamos yendo por la tercera opción, que es la implementación de un módulo kernel. La segunda opción también sería bastante viable, esa es la realidad. Y la tercera opción es la de módulo kernel, en la cual hicimos, básicamente es crear un módulo kernel, o sea, un módulo kernel es código a nivel de kernel, que se ejecuta a nivel de kernel, y básicamente lo que hacemos es buscar la dirección de memoria de cada una de las syscall, guardarla en una variable temporal y reemplazarla por una nueva. Esa nueva es la nuestra, y nuestra nueva syscall lo que va a hacer es contarla cada vez que alguien la ejecuta, saber desde qué proceso se ejecutó, agregarle uno al contador y después llamar a la original. O sea, es como que la hookeamos ahí a cada una de las syscall. Y después, obviamente, terminamos llamando a la syscall original, porque nuestra intención no es modificar el funcionamiento del kernel, sino es simplemente agregar un parchecito para contar. Y esos contadores tenemos, ya se imaginarán, es como una matriz en donde tenemos los PID y los contadores por cada syscall. Entonces uno podrá empezar a sospechar, bueno, pero no es tan performante. Pero ya vamos a hacer unos cálculos y vamos a ver de que realmente sí es bastante performante, además de que el algoritmo que utilizamos es como que está pensado un poquito bastante optimizado para casi no utilizar CPU, a costa de utilizar un poquito de memoria RAM, pero tampoco es tanto. De hecho, vamos a sacar unos cálculos, realmente es muy poco. Bueno, vamos a ver y retomar lo que es la arquitectura de nuestro Syscall Top. Como ven, está compuesta de nuevo, e insisto con esto, por dos partes. La aplicación de Python, la aplicación de front-end que está acá, que utiliza al módulo kernel que está acá. Vean que todo esto es el kernel, o sea, el espacio del kernel, y acá arriba está el espacio de usuario. Nuestro módulo se ejecuta en espacio de kernel. Y lo que conecta entre a esta y esta es el dispositivo de carácter que hemos creado con mknode, que obviamente ese dispositivo de carácter es el que hace de intermediario
y el que permite leer la información generada por nuestro módulo, que son todas básicamente cada vez que intercepta, todos los contadores, esa es la información que genera acá, se la pasa a la aplicación, y la aplicación cuando detecta alguna regla, que se cumplió alguna regla, es decir, que pasamos, por ejemplo, los 10.000 de read y write, le manda al kernel, o sea que tiene que escribir en el device char que creamos, le manda al kernel a través del device char diciéndole, matame el proceso X porque superó la regla. Entonces ese es un proceso bidireccional. Y el que termina haciendo, por lo menos en nuestra arquitectura, el que termina haciendo la lógica de las reglas es la aplicación, ¿no? No el espacio del kernel, no el módulo kernel. Bueno, el proceso de instalación está definido, está descrito en el README del repositorio, pero acá les repaso los 3 pasos necesarios para instalarlo. Básicamente, paso número 1, compilar el módulo del kernel. Paso número 2, la instalación del módulo kernel con install, que eso también incluye la creación del dispositivo de carácter, que justamente, bueno, también está en el README todo especificado. No tan solo es la creación, sino también especificarle, cambiarle el propietario de tal forma de que el que vaya a ejecutar la aplicación tenga permiso de escritura sobre ese dispositivo de carácter. Y por último, ejecutamos la aplicación Python. Bueno, en cuanto a performance, realmente es bastante bueno. La CPU casi que no la usa, porque imagínense que es simplemente una asignación de un contador. Supongamos que un proceso X llama a la syscall write, lo único que hace es sumar 1 a determinado lugar de la matriz. O sea que es rapidísimo y el acceso a la matriz es orden 1, o sea que no tarda nada, no es que tiene que buscar en algo. Eh, Así que bueno, eso también es bastante rápido. Después tenemos, en cuanto a memoria RAM, también vamos a hacer un cálculo acá. Vean lo siguiente, guarda un contador, o sea, un entero, que son 4 bytes, por cada syscall por PID. Entonces, ¿cuántas syscall tenemos? 313 aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, también depende del Linux. Después tenemos del kernel, ¿no? Después tenemos 600 procesos, supongamos que en promedio son 600 procesos, supongamos, ¿no? Pueden ser más o menos, esto es un cálculo nomás, una estimación, mejor dicho, más que un cálculo, una estimación, y en total tenemos 313, syscall por 4, que es el contador, por 600, nos da un total de 733 kibibytes. Esto es aproximado, supongamos que en el peor de los casos llega hasta 1 mega, supongamos 2 megas, supongamos 10 megas, o sea que la verdad son 10 megas, la verdad que es mucho 10 megas, ¿no? Pero supongamos que ocupa 10 megas, no, termina siendo nada respecto a lo que tiene un sistema operativo en un servidor hoy en día, ¿no? Supongamos que tiene un servidor de 8 gigas, la verdad que asignar 10 megas a esta herramienta es nada. Y eso exagerando, probablemente sean mucho menos, ¿no? Como conclusión, hemos podido detectar ransomware, ¿no? Ahí tenemos un estudio respecto a eso, de falsos positivos, falsos negativos y demás. Eso lo habíamos presentado en una B-Site que se realizó en Córdoba. También tenemos paper, cualquier cosa también me lo pueden preguntar y se los puedo acercar. Es un complemento, esta herramienta es un complemento para usar con Top, porque uno puede visualizar lo que está pasando en tu sistema operativo no tan solo con Top, sino con Syscall Top, con esta herramienta, y no repercute ni en CPU ni en memoria, así que te podés quedar tranquilo de que tu servidor no va a ser ralentizado por culpa de esto. Así que bueno, con esto finalizamos, espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, acá se las espero.